Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 14 de febrero del año 2025. No hay bandera que no haya enarbolado este gobierno y que al final no haya terminado en el suelo pisoteada por los mismos que la defendían años atrás. Y les podría poner muchos ejemplos, como el de la honradez y la lucha contra la corrupción, o como el de la defensa de las mujeres. Pero hoy quiero hablarles de lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con la sanidad, porque esa era otra de sus grandes banderas, las batas blancas, la sanidad, la salud de las personas. Hace solo 24 horas, miles de médicos de toda España se manifestaron frente al ministerio de Mónica García para pedir su dimisión. El nivel de crispación de los profesionales sanitarios fue ayer de tal dimensión que cuando le preguntaron al presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos si esperaban la presencia de la ministra, respondió: yo de ella no bajaría. Mónica García ha obrado un milagro, eso hay que reconocérselo. Ha puesto de acuerdo a todos los sindicatos médicos de todas las ideologías, a todos los colegios médicos, a todos los MIR, a los pacientes, todos de acuerdo en contra de lo que está haciendo la ministra. Y cuando les contamos lo de ayer, también les dijimos, ayer fue el día negro de Mónica García. Claro, que no sabíamos que el de hoy iba a ser, si no peor, igual de malo. ¿Se acuerdan de otra de las banderas que enarboló la izquierda, la de la salud mental? De pronto se empieza a hablar de salud mental. Íñigo Errejón, que en gloria política esté, uno de los protagonistas en Twitter, en el Congreso, la salud mental por aquí, para sumar es muy importante la salud mental. Pues la compañera de Íñigo Errejón, o excompañera, Mónica García, se acaba de ciscar también en la salud mental. Esta mañana se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad el pleno del Consejo Interterritorial de Salud para debatir el nuevo plan de salud mental que proponía Mónica García y que no ha salido adelante porque los consejeros autonómicos lo han tumbado. Solo lo han apoyado los de siempre, el PSOE asturiano, que está para un roto y un descosido, el PSOE de García Paje, porque el PSOE de Castilla-La Mancha ya saben que dice mucho, pero luego es fiel, Cataluña, y ya para esto, como no, pero el País Vasco y todas las comunidades del Partido Popular han dicho que no podían votar a favor de un plan de salud mental que no cuenta con el apoyo de los profesionales dedicados a curar las enfermedades que afectan a la salud mental. El plan de hoy, que pretendía aprobar Mónica García, no es que no cuente ya con el apoyo de la Sociedad Española de Psiquiatría y de Salud Mental, es que ni siquiera les han preguntado. Es que la ministra de Sanidad le gusta tanto el diálogo que no les ha mandado ni el texto. Oye, mira, que voy a hacer esto y simplemente que sepáis que son lentejas, pero bueno, por lo menos quiero que os comáis vosotros las lentejas antes de que se entere la prensa. Pues ni eso. Les ha llegado el texto, pero por fuentes ajenas al ministerio. Ha dejado al margen de esto a los profesionales que tienen que aplicar luego el plan de la salud mental. Y cuando el Consejo Interterritorial estaba en marcha, la Sociedad Española de Psiquiatría y de Salud Mental, ¿qué ha hecho? Pues ha dicho, ahora, mientras están ahí, emito un comunicado en el que han expresado su rechazo a las formas y sobre todo al contenido del plan de Mónica García. ¿Por qué están en contra del fondo? Pues por varios motivos. Les voy a dar un par. En primer lugar, los psiquiatras reclaman más profesionales para poder atender de forma más eficiente a una demanda creciente de pacientes de salud mental. ¿Qué es lo que propone en su plan Mónica García? Meter la tijera, limitar a un 90% el número de plazas para formar psiquiatras en el MIR, cuando en la actualidad
los hospitales están ofreciendo el 100% en psiquiatría infantil, en psiquiatría de adultos, en psicología clínica. Y en segundo lugar, los profesionales sanitarios, expertos en esta cuestión, han puesto el grito en el cielo porque en el plan de Mónica García se estigmatiza todos los medicamentos psiquiátricos. En lugar de ir hacia una recomendación de un uso racional de antidepresivos o ansiolíticos, el Ministerio de Sanidad lo que quiere es que directamente no se receten, así, a lo bestia. Bueno, pues si los psiquiatras están que fuman en pipa, los psicólogos tampoco les van a la zaga, porque a ellos también les ha despreciado, que ni siquiera les ha mandado el texto con el nuevo plan. El Consejo General de la Psicología, que ha hecho emitir su propio comunicado para lamentar el comportamiento de la ministra y para expresar su total desacuerdo con lo que plantea Mónica García. No está mal, ¿eh? A la hora de provocar consensos. De modo que los sindicatos médicos en contra, los MIRE en contra, los psiquiatras y psicólogos en contra, los funcionarios con lo de la crisis de Muface en contra de Mónica García, que también a lo bestia, venga, del día a la noche a la mañana nos cargamos Muface. Las enfermas de cáncer de mama metastásico a las que han abandonado también en contra. ¿Qué decir de los pacientes de la ELA? Hoy Jordi Sabaté, enfermo de ELA y uno de los símbolos de la lucha para mejorar la situación de estas personas, ha recordado que ya son casi 400 personas muertas de ELA desde que se aprobó la ley y se publicó en el BOE para ayudar a los enfermos de ELA. Y dirán ustedes, pero si se aprobó la ley y se publicó en el BOE, claro, pero lo que se les ha olvidado al gobierno es dotarla de un presupuesto económico. Y como no tienen prisa, pues que se mueran 400 esperando. ¿Y Mónica García? ¿Dónde está Mónica García? Mañana, 15 de febrero, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y esta mañana la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil ha celebrado un acto muy emotivo en el Teatro Real. La ministra de Sanidad no ha acudido. Les contamos anoche que le coincidía en el tiempo con la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, del que les acabo de hablar. Así que Mónica García ha mandado un vídeo para que se proyectara en el acto del Teatro Real. Un vídeo de 2 minutos, en el que Mónica García ha hablado de los avances en los fármacos contra el cáncer infantil, olvidando mencionar que al mismo tiempo su ministerio se niega a financiar un fármaco contra la leucemia infantil. Es verdad que Mónica García no podía ir porque tenía que ir al Consejo Interterritorial, pero si a este acto importante en el Teatro Real por el cáncer infantil no podía ir la ministra, ¿quién ha estado? ¿El secretario de Estado? Es decir, su número 2, no. La subsecretaria de Sanidad, es decir, su número 3, no. El subsecretario general técnico de Sanidad, su número 4, tampoco. Mónica García ha enviado a la subdirectora general de calidad asistencial, que oiga, seguro que es un puesto importantísimo, pero que no aparece ni siquiera en el organigrama de altos cargos de la web del ministerio. Eso sí, María del Rosario Fernández, la subdirectora general de calidad asistencial que ha ido al acto del cáncer infantil, ha disculpado a Mónica García diciendo esto. No podíamos faltar, por supuesto, y pido disculpas en nombre de la ministra, aunque ha estado telemáticamente, pero precisamente hoy se está llevando a cabo un consejo interterritorial monográfico precisamente con el plan de salud mental, y ahí se va a abordar todo el tema de profesionales en este campo. De profesionales en este campo, les he dicho que los profesionales del campo de la salud mental han emitido hoy 2 comunicados diciendo que Mónica García no ha contado con ellos para nada. Mentir delante de niños es una cosa muy fea. Bueno. De la reunión de esta mañana en el Ministerio de Sanidad hay algo que sí se ha podido aprobar
lo ha podido aprobar Mónica García, y ha sido el primer plan de acción a nivel nacional para la prevención del suicidio. A principios de semana, el Ministerio de Sanidad retuiteaba en su cuenta un artículo del secretario de Estado Javier Padilla, donde se afirmaba que los hombres se suicidan y se drogan más en España por ser demasiado masculinos. Claro, se levantó mucha polémica y le han preguntado hoy a Mónica García, la ministra de Sanidad, que ha tratado de explicarlo de esta manera. En los últimos días ha surgido cierta controversia en torno a la afirmación de que los hombres se suicidan más. Curiosamente, quienes llevaban años quejándose de que nadie hablaba de los problemas de los hombres, de que nadie hablaba de los problemas de salud de los hombres, ahora se indignan porque se hace desde una perspectiva que no les encaja. Los hombres tienen peor salud, asumen más riesgos, se suicidan más, y esto no es un hecho biológico, sino es fruto de una masculinidad que los empuja a descuidarse y a tomar más riesgos. Decir esto no tiene nada que ver con el machismo, es como negar que el tabaco causa el cáncer. Es mi opinión, pero a mí por lo menos me resulta un tanto despreciable cómo parecen disfrutar politizando hasta las cuestiones más delicadas. Ya no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Ya no es que generalicen de esta manera para explicar el suicidio de miles de hombres en España que tendrán casuísticas diferentes en la mayoría de los casos. Y les he dicho que era mi opinión, es mi impresión, pero intuyo una especie de desprecio y de falta de empatía brutal al hablar de víctimas de suicidio. ¿Han oído cómo dicen? Primero se quejan de que se les ignora y ahora que les hacemos caso se quejan de que decimos que se suicidan por hombres. Para mí, esta falta de empatía en las formas y en el fondo es la misma que detectamos con los enfermos de cáncer, con los enfermos de ELA, con los profesionales de la sanidad, ahora que se manifiestan en contra de ellos. Una falta de empatía que resulta contagiosa dentro del gobierno de Sánchez. Y para tratar de ser justos diré que no hablo solo de Mónica García, que me parece que es independiente ya del partido si es Sumar o es el PSOE. Porque cuando Mónica García habla con esa falta de empatía, es verdad que Yolanda Díaz también. Pero ¿y qué me dicen de Marlaska? Tomás Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú has escuchado hoy a Marlaska en Cádiz decir que los guardias civiles tienen medios de sobra? Me ha parecido la cosa más vomitiva, más sucia, más impresentable que he escuchado en mucho tiempo. O sea, me ha puesto mal cuerpo durante mucho tiempo. O sea, ese nivel de cinismo, de falta de piedad, de falta de, pues sí, de empatía, como se dice ahora, de falta de humanidad, y es de crueldad. Te voy a hacer una pregunta y quiero ha sido vomitivo, de verdad. Y quiero que me contestes sinceramente. ¿Crees que debemos poner el corte de Marlaska o nos lo ahorramos? Porque yo creo que hay que ponerlo para ver la catadura moral de esta gente, porque quiero decir, ante eso no hay ninguna manera de atenuarlo. Quiero decir, todo está dicho. ¿Por qué se desmantelan organizaciones? ¿Por qué hay incautaciones de droga? ¿Por qué hay también incautaciones de bienes procedentes del narcotráfico? Pues por una sencilla razón, porque hay más medios, porque se invierte para generar más seguridad. Cuando no se veía nada, cuando no había incautaciones, necesariamente era porque no había medios, porque no había operativos y porque el narcotráfico campaba a sus anchas. Cuando realmente se le pone cerco es cuando se ve todos estos operativos y los medios indican. Escuchaba yo hoy, Tomás, en el informativo de Juan Pablo Polvorinos a portavoces sindicales de la Guardia Civil diciendo: nos están mandando a la guerra con tirachinas. Con tirachinas, sí, lo he oído también. Ayer la madre del Guardia Civil que iba en una barquita de Toys R Us frente a las narcolanchas. No, ha dicho, le echaron al mar con un flotador. Con un flotador.
y a esa gente a la que todavía no le han dado el pésame el presidente del gobierno, a esa gente encima, oye, el recochineo, No, el cinismo. no, es esto, es que, quiero decir, eh, es, es un ambiente de país. Estamos viviendo en un país irrespirable, cada día más irrespirable. Todo es irrespirable, todo. Porque es una mentira, un insulto, una, una estafa continua, una negación de la realidad absoluta. Es decir, que ya de verdad, ya es que yo creo que hay mucha gente que conecta y que algunos que desconectamos, porque, o sea, procuras estar más o menos aireado, más o menos limpio para cuando empieza tu programa y dices, bueno, voy a ver que alguien me jerarquice, me sintetice las historias porque no quiero perderme en más asuntos. Ya, no, Nos lo y dice, nos lo dice mucha gente, es que ¿eh? estoy seguro de que es Nos así. lo dice Es mucha que si gente, no, no dice, puedes vivir. esperamos ahí hasta las 8, dice, porque es que nos hierve la sangre, nos hierve la sangre escuchar cosas, por eso yo te preguntaba, porque yo cuando he escuchado, bueno, Esmeralda, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? A Buenas Esmeralda noches. le ha pasado lo mismo. Sí. Cuando ha escuchado a Marlaska me ha dicho, es que casi me pongo malo, Cayetano González, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que no sé qué ha dicho hoy Marlaska. Que se ha ido a Cádiz a decir que los guardias civiles le sobran los medios. Ah, sí. Así, como lo oyes, Cayetano. Que Bueno, si bien. se incautan más cosas es porque hay muchos más medios que antes. Con un par, ¿no? Con un par. Pero es que estábamos hablando de lo que es... No, esta semana no me acuerdo quién de los tertulianos dice, es que es falta de humanidad. Es que es falta de humanidad, porque acabamos de escuchar, por eso he querido empezar por Mónica García, porque es el tema más sensible. Oye, que hoy los de la ELA han dicho que se han muerto 400 con la ley publicada en el BOE porque no han puesto la pasta para eso. Y estamos viendo dinero y dinero y dinero. Que el de la ELA me dijo, Dieter, son 60 millones. 60 para los que están más graves y están a punto que por lo menos su familia y en el tránsito final no lo sufran. Y estamos viendo que todos los días es clean, clean, la máquina, la máquina. Lo del cáncer infantil, el medicamento. Y Mónica García diciendo hoy que lo de la salud mental no ha salido adelante por las comunidades del PP, pero que te lo han dicho los psiquiatras y los psicólogos que has pretendido meter la tijera para que haya menos. Bueno, pues eso lo hace el gobierno que más recauda impuestos y a la que hoy, y yo estoy hablando sobre todo de las formas, de si es impresión mía y lo necesitaba compartir con vosotros, que me ayudéis a compartirlo con los oyentes, que es que yo cada vez noto una carencia de disimulo por parte de los miembros del gobierno, de una especie de desprecio al personal, que encima te echan la bronca. Hoy ha reaparecido al tercer día María Jesús Montero. Que digo una cosa, si estaba enferma, oye, ¿cómo recupera esta señora? Porque yo llevo 10, 12 días y todavía se me nota en la voz. ¿Cómo no va a estar enferma, Dieter? ¿No la has visto en los últimos mítines en Andalucía? Es que así se pone uno enfermo. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Los papeles, en este todo. caso yo no estaba haciendo una metáfora política, es que lleva 2 días diciendo que como estaba indispuesta no podía reaparecer. Y ese silencio lo ha aprovechado Yolanda Díaz para decir que lo de la subida del salario mínimo interprofesional, que el hecho de que pague el IRPF, que es cosa de Hacienda porque ella no sabía nada. Bueno, pues hoy Montero ha reaparecido en Sevilla. Aquí ya no cuenta ni la agenda del gobierno, porque como da igual que sea ministra de Hacienda, pero tiene tantos cargos en el PSOE, pues ha aparecido en Sevilla después de reunirse con comisiones obreras en Sevilla. No estaba en la agenda, ha sido por sorpresa. Y después, hay que reconocerlo, ha dado una rueda de prensa de las de antes. Es decir... Con preguntas. Con preguntas no, a lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. Con preguntas, por supuesto, pero con preguntas y con respuestas. Mira, le han preguntado por el objeto de la comparecencia. Oiga, de pronto aparece usted, no está en la agenda pública, tiene un acto, dice, sí, pues estoy aquí con la de comisiones obreras. Y ha pasado esto. Parece que hay una guerra abierta con Sumar a cuenta de la tributación del salario mínimo. Yo le quiero preguntar 2 cosas. Si ha hablado ya con Yolanda Díaz después de esta polémica, porque ella dijo que se había enterado de esta medida
por los periodistas y si ustedes van a cambiar de opinión con respecto a la tributación del SMI. Yo quiero, en primer lugar, trasladar la importancia que tiene hacer pedagogía respecto a esta materia y, más allá de la cifra, que es por supuesto imprescindible, quiero poner en valor la dignidad que representa la subida del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de un sueldo digno para las familias que tienen más necesidades, que permita que realmente no se trate de una renta de subsistencia. Y por último, es que el informe de los expertos ya contemplaba esta cuestión. Yo no tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z y por tanto conoce esta situación. A mí que se peguen entre ellos me da igual, pero que encima nos den sermones y casi nos regañen cuando hay que pagar impuestos. ¿Sabes? Cuando te he dicho que no es que haya dado una rueda de prensa, es que ha dado una pedazo de rueda de prensa. ¿Sabes, Cayetano, cuánto ha durado la respuesta a la pregunta por parte de María Jesús Montero? ¿A esta pregunta? Esta pregunta, sí, lo que hemos metido es un breve resumen 7 de la minutos. respuesta. 11 minutos con la primera pregunta. Qué barbaridad. Y 11 con la segunda. Tanto Sumar, socio de gobierno, como otras formaciones políticas han registrado proposiciones de ley en el Congreso para hacerle rectificar esto que usted acaba de explicar, es decir, para que el SMI quede exento de tributación. No sé si la pedagogía fiscal de la que usted está hablando llega tarde o si esta decisión está abocada al fracaso. Paso a paso, a esto que me refiero, a que la convicción del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, es tan clara como le acabo de explicar. Y hay que hacer mucha pedagogía. Ha estado dos días callada y se nota que tenía ganas de hablar porque la rueda de prensa con 8 preguntas, 8, ha durado más de una hora. Si cada vez que decía pedagogía fiscal nos hubiéramos tomado un chupito, salimos bailando la conga y hoy no hacemos el programa. Sí, sí, sí. Oye, Pero, ¿y cuándo ataca al PP? En la rueda de prensa atacaba al PP en algún momento, me imagino, ¿no? sí, lo Sí, que pasa claro. es que hoy estaba más pendiente en atacar a Yolanda Sumar. Díaz. Bueno, pero a digo, Yolanda se ha Díaz. repartido Sí, mira, a bien. lo mejor aquí pillan todos, porque escucha este otro momento, porque le ha preguntado un periodista. Que estaba echando en Usted, falta. usted habla mucho de pedagogía, pero haciendo pedagogía, ¿nos puede explicar cómo va a sacar adelante lo de clavarle el IRPF a los del salario mínimo si tiene a todos en contra menos a su partido? Ahí viene. Nos queda claro que usted defiende la pedagogía en este asunto y que el SMI debe empezar a tributar. ¿Cómo va a mantener esta posición si en el Congreso se está pergeñando una mayoría contraria con parte de sus socios del Gobierno? Lo que tenemos es un firme convencimiento de que es bueno, es de izquierda, es progresista, que el salario mínimo sea digno y que por tanto participe, afortunadamente, de derechos y también de obligaciones. Esto es lo que defiende el Gobierno de España. Entonces, díganme ustedes si este debate se está contemplando desde una pedagogía fiscal o si es un debate en el que parece que lo que se quiere trasladar o lo que se apunta a uno es a una suerte de vaciamiento fiscal, de populismo fiscal, que parece que pagar impuestos es malo. Es verdad que se estaba metiendo con todos los que están en contra de su posicionamiento, pero hoy, lo siento, Cayetano, por donde iba era por Yolanda Díaz. Sí, siempre queda, pero con nada. ¿Qué es eso de la pedagogía fiscal? ¿Qué es eso? Es que, de verdad, es que es lo que Goethe decía con el diablo. Es decir, cuando el diablo le recomendaba que cuando no tuviera una idea, inventara una palabra. Y es esto, pues eso, pedagogía fiscal. ¿Pero qué coño es esto de pedagogía fiscal? Pedagogía fiscal. ¿Qué es esto? ¿Le vas a enseñar a la gente a Yo sé lo que es la pedagogía fiscal. No. Miren, vamos a hacer pedagogía fiscal. La pedagogía fiscal es que a usted de sus impuestos, o sea, de su dinero, le quitan una parte vía impuestos y si además es usted una empresa, vía cotizaciones. ¿Saben para qué le quitan esa parte del dinero? Pues se supone que para pagar un fármaco contra la leucemia infantil que no se pueden permitir las familias, para que los guardias civiles, en vez de ir con, ¿cómo era? con un salvavidas. Con una colchoneta, vaya con una lancha más dura que la de los narcotraficantes, para que no se tenga que recortar en psiquiatras y en psicólogos, para que los de la ELA puedan recibir el dinero antes de morir. La pedagogía fiscal va por ahí,
Pero no, lo que nos quieren explicar es que el gobierno es muy bueno porque, según Yolanda Díaz, la gente que iba a cobrar el salario mínimo estaban al borde de la pobreza. El martes lo dijo así. Sí. Pero si estás al borde de la pobreza y el gobierno dice que te sube el sueldo cuando no lo paga él para sacarte de la pobreza, ¿por qué te tiene que cobrar impuestos? Hombre, ¿No, sí, no era sí, solo a los sí. ricos? No, pero ellos, un gobierno progresista se caracteriza porque a los miserables los convierte en contribuyentes, que es otro estatus, ¿eh? Ya está. Ya te Qué lo digo. bueno es el gobierno, que eras un miserable y ahora pagas impuestos. Quería saber si se plantean negociar con Sumar para llegar a un acuerdo, si hay malestar en el gobierno por no tener apoyo por parte del partido de gobierno con el que gobiernan, y también si temen que la tributación del SMI pueda suponer algún tipo de aislamiento del PSOE. No, mire, yo creo que el Partido Socialista se caracteriza por ser un partido responsable. Entenderán ustedes que todo este debate, bienvenido sea, si contribuye a la pedagogía fiscal, pero el razonamiento, el convencimiento del Ministerio de Hacienda es firme, y en relación con si hay malestar, no, mire, puede haber discrepancia al interior del Gobierno con otras fuerzas políticas, pero el proyecto que tiene el Gobierno de coalición es un proyecto mucho más sólido, mucho más importante que las puntuales discrepancias. Claro, pero no son solo puntuales discrepancias, Cayetano, es que la ministra de Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno ha acusado de mentir en la sede del Gobierno a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. Porque si Yolanda Díaz dice, nosotros no sabíamos que iban a cobrar impuestos al salario mínimo, y María Jesús Montero dice que sí lo sabía... Había un informe que lo habrá leído. Alguien está mintiendo. Ya. Y luego no le han preguntado, o sea, dentro de las discrepancias que hay en el Gobierno de coalición, el numerito del martes, ¿no se lo han preguntado? A ver, en la última pregunta. A la vista de la espectacular rueda de prensa del Consejo de Ministros del otro día, que creo que usted será consciente, mi pregunta es si Hacienda informó a la ministra de Trabajo de que al mismo tiempo que se subía notablemente el salario mínimo interprofesional, pero el mínimo exento se iba a quedar congelado, si hubo esa información o no. Es que Hacienda participó de las reuniones del Comité de Expertos y nadie puede decir que el Ministerio de Hacienda es que no ha trasladado su posición cada vez que ha sido requerida. La competencia, por otra parte, radica en Hacienda. La competencia tributaria está en el Ministerio de Hacienda, no está en el marco de otros ministerios, porque nosotros somos los responsables de proporcionar recursos a todos los departamentos, también al Departamento de Trabajo. Y por tanto yo no voy a hacer polémica respecto a cuándo se enteró la señora Yolanda Díaz o no se enteró. Es que no contesta a la pregunta. Es decir, el espectáculo del martes que pudieron ver muchos españoles en los telediarios de la vicepresidenta segunda diciendo una cosa y la portavoz del gobierno diciendo la contraria, y por lo bajini, lo que pasa que por lo bajini con las tecnologías actuales fue por lo subini, de que eso no es así, eso no son discrepancias, señora Montero. Eso es un espectáculo bochornoso que llevan ustedes dando como gobierno de coalición progresista, hay que decir, para decirlo todo completo, y que no se entiende, que el ciudadano de a pie no lo entiende. Oiga, eso no se debate en el Consejo de Ministros antes de salir a la rueda de prensa, no se debate en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado que preparan el Consejo de Ministros. O sea, ¿ustedes de qué van? Es decir, o sea, es un gobierno del PSOE con un mini apéndice de Sumar absolutamente y políticamente, en tiempos muy malos, ¿no? Entonces, a mí es que, no sé, yo cuando he entrado estaba Tomás diciendo algo que creo que va por ahí, ¿no? O sea, es que no me creo nada, es decir, y me produce toda una impresión muy mala, ¿no? Es decir, muy mala desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista... Bueno, fíjate hasta dónde llega mi misericordia, mi bondad, que anoche estuve viendo el hormiguero a Rajoy, ¿eh? Y yo creo que es la primera vez que coincido con lo que dijo Rajoy, pues en el 90%. Y una de las cosas que denunciaba Mariano Rajoy es, bueno, cómo se ha ido deteriorando los hábitos democráticos, ¿no? Es decir, o sea, él puso varios ejemplos, ¿no?
pero uno de ellos es este, que dice, un gobierno de coalición tiene que debatir los temas y salir con una única postura. Y cuando se aprueba una medida, la tienen que asumir los dos partidos del gobierno de coalición, al unísono. Eso es lo que en un hábito democrático marca, ¿no? Fíjate, yo he pensado también sobre esa entrevista y te voy a decir una cosa, Cayetano. En lo personal, yo creo que la mayoría de la gente que vio esa entrevista sin estar muy ideologizada, dice, es que es imposible que te caiga mal este hombre. En lo profesional, si lo comparas con el que vino después, dices, hombre, qué diferencia. Pero en lo político, lo que tenemos ahora es la herencia que dejó Mariano Rajoy. Sí, En lo político, la herencia que tenemos ahora es lo que dejó Mariano Rajoy y el gobierno de Rajoy. Lo de Puigdemont y Junqueras es la herencia de Soraya Sáenz de Santamaría. Lo de Pedro Sánchez y la moción de censura es la herencia de Mariano Rajoy. Y si se hubieran hecho las cosas de otra manera, con una mayoría absolutísima de la derecha, no solo a nivel nacional, sino a nivel municipal y regional que tuvo durante esos años, las cosas serían diferentes, porque todo lo audaz que ha sido Pedro Sánchez para hacer las cosas como las ha hecho, todos los pactos con quien los ha hecho, todas las transgresiones a las que ha llevado este país, todas las barreras inimaginables que ha sobrepasado y que no parecía que se pudieran hacer para lo malo, si desde el otro lado alguien con una mayoría absoluta lo hubiera hecho en el sentido contrario, a lo mejor no estábamos como estábamos. Pero, seguramente. Dieter, vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con todo lo que has dicho, pero yo creo que son dos planos diferentes. Primero, yo te añadiría que todo lo que estamos viviendo ahora es de Mariano Rajoy. No, todo empezó con Zapatero. O sea, todo lo que estamos viviendo empezó con Zapatero. Otra cosa es que Rajoy su gobierno no cambió muchas de las cosas, pero todo empezó con Zapatero. Y luego, lo que yo quiero expresar es que de lo que dijo ayer Rajoy, o sea, la situación en España en estos momentos está tan deteriorada que hasta una persona con la que estoy de acuerdo contigo, con Rajoy y tal, le das la razón, porque es que es muy fácil, no digo acertar, sino decir las cosas que suenen a sentido común. A eso me quería referir. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo digo que lo que tenemos ahora es la herencia de Rajoy, no digo que la herencia política de Sánchez venga del Partido Popular de Rajoy. Digo que la moción de censura, en aquel momento, cuando le dicen dimita, y pensó, uy, es que ese dimito al final se nos va de las manos. Dijo, no dimito. Pues toma moción de censura. ¿Por qué? Porque los del PNV nunca nos iban a traicionar y les traicionaron. Parece que ya se han dado cuenta de qué es lo que es el PNV. Lo que ocurre. Al micro, Tomás. Me parece que tú caes en esa trampa. Es que esto no es un gobierno, esto es una construcción, un constructo de poder exclusivamente. Un grupo que maneja los resortes del poder y los maneja a su antojo. Y el resto da igual, porque hay un momento en que te saltas todos los límites, las balanzas, las rompes de tal manera que la gente ya no entiende qué está pasando, no lo entiende, no lo entiende y lo deja fuera. Sí, pero lo visualiza, porque después. Yo estoy con Cayetano. La rueda de prensa del martes en Moncloa es un antes y un después. El ver a una vicepresidenta diciendo una cosa y la portavoz del gobierno, de ese mismo gobierno, de esa vicepresidenta, diciéndole por lo bajín, estás mintiendo, es algo que no se había visto, no se había visto antes. Así. Pero en muchos casos, o sea, nosotros nos fijamos en eso. A lo mejor el señor que ya está harto lo que está metiendo el trabajo. No, cuidado, escucha, Tomás, fue unánime en la prensa. Sí, pues, seguro, unánime. Seguro. Hombre, el que esté metido en una cueva y no se quiere enterar, pues él se nos entera. Pero que lo del otro día se vio que esto ya no es un gobierno, sino que es una rivalidad entre mentiras, bien, pues es así. Vamos a hacer una pausa, escuchamos la columna de Agapito y a la vuelta, de forma formal y oficial, por supuesto. Bien. La burocracia también se impone en los Cayetanos. Por favor.
Pido la paz y la palabra. Un acto cultural con más de 500 personas en la sala es todo un acontecimiento. Eso sucedió ayer, en el Casino de Madrid. Se presentó la obra póstuma de Pablo Victoria, de la reconquista de América al derrumbe del imperio. Un libro de historia para aquí y ahora. Una joya para saber que Hispanoamérica no se independizó de España, sino que se separó. Sí, fue una secesión criminal dirigida por otros tantos traidores a su patria. España jamás tuvo colonias en América, sino virreinatos. He aquí un libro apasionante para conocer cuál fue y sobre todo cuál debería ser el papel de España en el mundo. La historia, la gran historia, no las memorias subjetivas y arbitrarias que compra el poder socialista para que se canten sus atropellos pasados y presentes, es siempre liberadora, porque la historia es siempre un saber inacabado, sin final, tiene más futuro que los engaños de las memorias históricas y democráticas. Nunca se dejarán de escribir libros de historia, porque la historia es un saber abierto, pueden escribirse libros honrados como el de Pablo Victoria o el de, más actual, conde de Puñonrostro, Manuel Arias Dávila Balmaseda, titulados Pedrarias, leyenda negra frente a los documentos. Se trata de una reivindicación de la figura de Pedrarias, el famoso gobernador de Castilla del Oro, que la corona impuso al gran conquistador y descubridor del Océano Pacífico o Mar del Sur, Núñez de Balboa. Ay, amigos, la historia, la buena historia, siempre nos provoca el placer, genuino placer, el deleite más puro del hombre que va unido siempre, como diría Unamuno, al acto de aprender, de enterarse, de adquirir conocimiento. Conocido es el caso de aquel anciano español que acompañaba a Núñez de Balboa cuando al llegar a las cumbres del Darién dieron vista a los dos océanos, y es que, cayendo de rodillas, exclamó: «Gracias, Dios mío, porque no me has dejado morir sin haber visto tal maravilla». Pero si este hombre, dice Unamuno, se hubiese quedado allí, pronto la maravilla habría dejado de serlo y con ella el placer. Su goce fue el descubrimiento, el de un continuo descubrimiento de la verdad. Eso es el gozo, el de un incesante aprender mediante un esfuerzo que mantenga siempre el sentimiento de la propia conciencia activa. Eso es la historia. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.